Tardes con todos. Estamos iniciando nuevamente el ciclo de conferencias, temas de arte, y les doy la bienvenida por participar. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Mónica Cárdenas, a quien agradecemos su participación en esta última sesión de temas de arte que corresponde al semestre 2021. La doctora Cárdenas nos va a presentar una conferencia titulada La función del arte en el socialismo utópico de Flora Tristán, una aproximación a partir de la novela Memphis, 1838. Me voy a presentar a la doctora Mónica Cárdenas. Ella es profesora titular de literatura hispanoamericana de la Universidad de La Reunión en Francia, miembro de la unidad de investigación DIRE de la misma universidad, doctora en estudios ibéricos e iberoamericanos por la Universidad de Bordeaux-Montaigne. Sus investigaciones se interesan principalmente en la escritura de mujeres, siglo XIX al XXI, así como en temas de memoria desde una perspectiva de género. Tuvo a su cargo diversas ediciones críticas de novelas decimonónicas, la última de ellas, El conspirador, de Mercedes Cabello de Carbonera, publicada en el 2021. Bueno, sin más preámbulos, agradezco a Mónica su participación. Adelante, Mónica. Muchas gracias Fernando por la posibilidad de presentar este trabajo aquí, por la organización, a todos los involucrados en coordinar temas de arte y de darme este espacio para poder compartir con ustedes esta investigación sobre Flora Tristán. Y quiero agradecer también a la beca Ecosnor, que me ha permitido estar en Lima, a pesar de que esta charla se realice por el contexto de pandemia que estamos viviendo de manera virtual, pero que nos permite la posibilidad de hacer un intercambio entre profesores peruanos y franceses durante este año y el año que viene. Entonces, bueno, sin más, les agradezco de antemano también su paciencia y su interés para escuchar las propuestas que voy a presentar. Voy a compartir la pantalla para mostrarles un PowerPoint no muy amplio que he presentado porque no los quiero cansar. Bien, es sobre la función del arte en el socialismo utópico de Flora Tristán, una aproximación a partir de la novela Memphis publicada en 1838. Desde hace algunos años me intereso en particular en la serie de escritos de Flora Tristán que ella realizó tras su vuelta de Perú, de su viaje a Perú, ¿no? Es decir, los primeros escritos dentro de los cuales se encuentra Peregrinaciones de una paria, pero que está formado no solamente por esa obra tan conocida en Perú, sino también por otras, como la novela Memphis de 1838, que no es tan conocida, no es tan difundida, entre otras cosas porque no se ha todavía editado en español, no tanto, y por lo tanto no se ha difundido en el medio hispánico como Peregrinaciones de una paria. Bien, entonces la novela es muy compleja, hay muchos temas interesantes que nos permiten relacionar y completar la idea que tenemos sobre la poética de Flora Tristán, su ideario como socialista utópica. Sin embargo, yo aquí me voy a referir a un aspecto en particular, que es el aspecto del arte, el artista, y qué función cumple el artista o qué idea proyecta la autora del artista dentro de su proyecto de sociedad ideal, de sociedad utópica. Porque esta novela forma parte también de un proyecto ideológico que la autora en el que la autora cree y que está desarrollando a partir del momento en que ella empieza a escribir, que es tras su viaje a Perú. Entonces, uno de los epígrafes que podemos leer en esta novela es uno de un amigo y también uno de los ideólogos del socialismo utópico de la época, Victor Considerant,
que he traducido y que voy a leer, ¿no? A ustedes, artistas, artistas, a ustedes, pueblo ligero y brillante, a ustedes, hombres de imaginación, de corazón y de poesía, artistas, díganme, poetas, díganme, ¿no sienten el llamado del hombre? Esta voluntad de involucrar al artista como protagonista de la transformación social se va a ver a lo largo de toda la novela de distintas formas, y es lo que les voy a presentar, ¿no? Cómo la autora defiende la posición del líder, del liderazgo del artista, ya sea del pintor o del músico, que son las dos grandes ramas, digamos, del arte, que se valoran en la novela a través de los personajes protagonistas. Bien, entonces mi propósito, la pregunta, digamos, que intento resolver a lo largo de esta presentación es cuál es la función del arte dentro del socialismo utópico que Flora Tristán defiende, y las hipótesis que planteo desde el inicio y que espero que queden más o menos comprobadas al final, después de la exposición, son las siguientes. La autora propone una república dirigida por artistas en esta sociedad ideal que ella, a la que ella quisiera ayudar a concretizar. Destaca la inteligencia de las emociones de los artistas. ¿Por qué los artistas? Porque los artistas tienen una inteligencia emocional, capaces de comprender, por lo tanto, las necesidades del pueblo. Esto se entiende mucho más, o se debe entender en el contexto de un arte o de un horizonte artístico romántico, del romanticismo, ¿no? Lo emocional es muy importante. Y ¿por qué es muy importante? Porque le permite al artista identificarse con la emoción del pueblo. Son las personas que tienen una sensibilidad capaz de sentir lo que el pueblo necesita y por lo tanto liderar su lucha. Y el tercer aspecto que me parece importante en este tema es el concepto de paria, que es central obviamente en Peregrinaciones de una paria, pero también en otros textos de la autora, como esta novela, por ejemplo. Creo que Flora Tristán no utiliza el término de paria para nombrarse a ella misma de manera ligera, simple o gratuita, sino que tiene un sentido particular en la época, en la literatura y en el arte en general francés de su época. Voy a explicar cuál es esa importancia y cuál es ese valor, pero desde ya quiero decir que lo interesante de este concepto de paria es la marginalidad, y que el artista es precisamente este sujeto marginal, cuya marginalidad, porque es incomprendido, porque no siempre, porque normalmente se adelanta su tiempo y en su época no es valorado lo suficientemente, porque no entra como otros tipos de trabajadores o de profesionales exitosamente dentro de una sociedad mercantilista, que es la que predomina según Flora Tristán en la época en la que ella vive. Por lo tanto, la marginalidad del artista, una marginalidad emotiva y una marginalidad también concreta y económica, lo acercan a esta noción de paria que la autora utiliza como protagonista para liderar esta transformación social. Bien, entonces voy a llegar a esas tres ideas a partir de este desarrollo. Para el desarrollo de esta función del artista en la novela, antes de hablar de la novela Méfis, quiero referirme a algunos puntos que seguramente el público conoce, pero quisiera recordarlos. ¿Por qué? Porque, como sabemos, Flora Tristán, algunos puntos de su vida. ¿Por qué su vida? Porque, como sabemos, ella es una autora que escribe sobre sí misma, ¿no? Estamos dentro de la llamada narrativa del yo. Es autora y es protagonista de sus propios escritos. Esto obviamente es fácil de entender en el contexto de un libro de viajes, como Peregrinaciones de una paria, pero también ocurre en la novela. A pesar de ser un texto de ficción,
el personaje femenino y de alguna manera también otros personajes, incluso el personaje masculino, tiene elementos autobiográficos que se corresponden con la vida de la autora. Entonces, como voy a aludir a esos aspectos autobiográficos o biográficos de la autora, en la novela, entonces voy a recordar de manera breve algunos elementos de su vida que ella utiliza en su ficción y en su escritura en general. Por ejemplo, el drama que ella vive con su marido, André Chazal, va a estar representado en la novela. Chazal aparece como un personaje Ascal, con la misma, representado negativamente, de una manera violenta, agresiva, contra el personaje femenino de la novela que se llama Mariquita. Entonces, recordemos que en 1821 ella se casa con André Chazal, en cuyo taller había trabajado como obrera colorista. Ya, bueno, esto como un breve apéndice, ella fue obrera colorista y recordemos también que su vinculación con ese taller tipográfico de André Chazal con el arte se le ha relacionado, ya que es la abuela de Paul Gauguin, ¿no? Entonces, digamos que relacionar a Flora Tristán con el arte no solamente va a ser posible a partir de la lectura de esta novela, sino que hay elementos más allá que también nos ayudan a construir esta relación. Tras el nacimiento de su tercera hija, Aline, la madre de Paul Gauguin, en 1825, ella abandona a su marido, es un matrimonio que ella no puede deshacer. Uno de los grandes problemas y una de sus luchas también fue abogar por el derecho al divorcio, que no existía en esta época en Francia. Ella deja una petición al Parlamento para pedir el derecho al divorcio, ¿no? Así como también va a escribir y va a presentar una petición por la pena de muerte, contra la pena de muerte, perdón, al Parlamento. Bueno, entonces en 1825 ella abandona a su marido y comienza a trabajar para una familia inglesa. Bueno, en 1826 va a empezar a realizar viajes a Inglaterra con esta familia. Hay un segundo viaje, luego viaja a Perú y tras su viaje a Perú va a volver nuevamente a Inglaterra. Entre 1827 y 28 son sus primeros acercamientos a los sansimonianos, a las teorías sansimonianas. Es decir, va a empezar a nutrir su pensamiento utópico, su pensamiento socialista utópico. En 1829 inicia una comunicación epistolar con su familia peruana, con su abuela. El tío y la abuela paterna, residentes en Arequipa, sobre todo la abuela la va a acoger, va a prometerle una acogida, pero la abuela había fallecido cuando ella regresa, cosa que va a hacer que su viaje sea bastante... mucho más difícil el encuentro con su familia de lo que ella había pensado. En 1830 asiste la revolución en París, la revolución, Les Trois Glorieuses, que es una revolución que la va a marcar, ¿no? Lamentablemente, Flora Tristán, como otras luchadoras sociales en Francia de su tiempo, que tienen una extracción social baja, es decir, que tuvieron que trabajar y fueron obreras, y que en medio de esta vida se involucraron en la prensa y en la escritura y en la propagación de ideas. A diferencia de estas contemporáneas, ella muere muy pronto, muere en 1844, cosa que le impide ser testigo de otras revoluciones mucho más trascendentales para la lucha obrera que le interesaba, que vienen más tarde, ¿no? En 1848 y bueno, la Comuna de París en la década del 70, en 1870. En 1833 llega a Burdeos, donde vivía su tío Pedro Mariano de Goyeneche y Barreda, primo de su padre, y es quien le va a facilitar el billete en barco para ir a Perú. Vuelve a Francia después de este viaje trascendental, porque es a partir de este viaje que ella va a empezar a escribir, el 15 de julio de 1834. En 1835 publica un primer folleto de una primera propuesta de crear
una asociación para ayudar a las mujeres que viajan solas, ¿no? Ella venía de realizar este enorme viaje, había ya estado mucho tiempo antes de viajar a Perú huyendo de su marido con su hija, le había costado mucho conseguir un refugio o alguien que se ocupe de su hija mientras ella hace el viaje a Perú. Entonces, bueno, en carne propia había vivido todo lo que significaba para una mujer en esa época que no podía legalmente separarse de un matrimonio que no le satisfacía, que no había querido tampoco. Entonces escribe como opción frente a estas carencias y estas dificultades de las mujeres este folleto titulado Necesidad de brindar o de dar un buen recibimiento a las mujeres extranjeras, que es un primer paso de este utopismo que es muy importante en la época, ¿no? Crear una asociación que pueda proteger a las mujeres, darles hospedaje y facilitarles el desplazamiento sin que estén acompañadas, las mujeres que viajan solas, las que no están acompañadas ni por los padres ni por los maridos. Entra en contacto en este año con Fourier y todo el grupo de Fourieristas. Entre septiembre y noviembre de 1836 se empieza a publicar en la Revue de Paris los primeros capítulos, porque Peregrinaciones de una paria se publica en folletín, digamos, ¿no? Por entregas, antes de publicarse en libro. Se publica en 1837 en la misma revista también Paseos por Londres, a partir de su visión, su mirada de la ciudad de Londres, siempre su mirada sociológica acerca de las contradicciones que se podían encontrar, que se podían ver en Londres, una sociedad mucho más industrializada. En septiembre de 1838, Andrés Chazal atenta contra ella físicamente, ¿no? Le pega un tiro y la hiere y le provoca una larga convalecencia. En ese contexto, ella logra, ya había casi terminado de escribir Méfis, y a pesar de este accidente, a pesar de esta precariedad en su salud, ella termina de entregar la novela a su editor y se publica en el 38, un contexto muy, muy difícil, esta novela, en un medio en París en el que ya se le conocía como por Peregrinaciones de una paria, ¿no? Por presentar a este público europeo este viaje tan singular a tierras tan lejanas. Como les decía, envía en esta época también la petición tanto por la pena de muerte a la Cámara de Diputados. Y luego también enviará su petición para pedir el divorcio. En febrero, Chazal es condenado a 20 años de trabajos forzados. Hace muy poco tiempo, la Biblioteca Nacional de Francia ha digitalizado los documentos legales, el litigio, digamos, los documentos que conforman el dossier judicial entre Flora Tristán y Andrés Chazal, ¿no? Entonces tengo un proyecto de publicación, de traducción y de publicación de esos documentos que me parecen importantísimos para comprender esta etapa de la vida de Flora Tristán, ¿no? Porque esos documentos nos permiten de primera mano leer lo que ella, los términos en los que ella denunció los abusos de su marido, el hecho de vivir en un matrimonio que nunca quiso, los maltratos que recibió y la injusticia que recibe por parte del Estado al no tener posibilidad de separarse legalmente y al tener que huir y ser perseguida por la policía y ser agredida por el marido de esta manera, ¿no? Entonces se puede leer de primera mano recién esos documentos, y también se puede leer los descargos, es decir, de qué manera Chazal contesta. Esos documentos también nos permiten ver lo que había mencionado al principio, es decir, cómo Flora Tristán va construyéndose ella misma como un personaje literario que sea el abanderado de esta transformación social, la Mesías, ¿no? La que va a cambiar o la que va a hacer algo para cambiar la sociedad. ¿Por qué? Porque ella lo hace desde su propia identidad, desde su nombre, ¿no? En estos documentos judiciales, ella es nombrada como la señora Chazal, porque estaba casada, ¿no? Madame Chazal.
Y hay precisamente allí una polémica acerca de cómo ella nunca se identifica con esa denominación de mujer casada, Chazal, sino que siempre firma y siempre contesta y siempre se presenta como Flora Tristán, que ya es una deformación, una hispanización de su nombre, porque ella fue inscrita como Fleur, pero ella se escribirá o firmará como Flora Tristán. Vamos a ver este lado, esta autorrepresentación de un origen hispano, peruano, pero Perú en esta época de inicios de la República todavía está muy ligado al mundo hispánico en general, ¿no? No está completamente independizado como un país separado completamente de España. Entonces, Flora Tristán se presenta a través del personaje de ficción, a través del personaje de Mariquita en la novela, como una española, como una artista española que nace en Madrid y que se cría en Sevilla, como una andaluza. Bien, entre mayo y agosto de 1839 realiza su cuarto viaje a Inglaterra y se publica ya en formato de libro en 1840, Los paseos por Londres. En 1843, en mayo de este año, se publica La Unión Obrera, gracias a la suscripción de los obreros, y ella va a viajar para publicitar estas ideas, ¿no? Producto de este viaje intenso por gran parte de Francia y emulando al Tour de France que realizaban los obreros, los asociados a través del compagnonage. Ella realizará su propio Tour de France, ¿no? Los obreros tenían que hacer estos intercambios y estos viajes entre ciudades para aprender, para formarse como obreros especializados en cada una de sus áreas, y ella lo hace para formarlos ideológicamente y difundir estas ideas. Bueno, muere antes de la publicación de este texto, que se publicará póstumamente, ¿no? Muere en Burdeos porque sufrió un accidente cuando estaba de paso por esta ciudad, que es la ciudad donde está enterrada hasta el día de hoy. Entonces, voy a hablar ahora. Vuelvo a la primera parte, me voy a concentrar a partir de ahora hasta el final en la novela Méfis, Historia de un proletario. Méfis es es en realidad el seudónimo del protagonista masculino de la novela, que es Mefistófeles. Se le llama Mefistófeles y de una manera familiar se le llama frecuentemente en la novela simplemente Mefis, pero alude, o Mefis, ¿no? Pero alude a Mefistófeles. También voy a explicar por qué, cuál es el significado de Mefistófeles y cuál es su importancia dentro de lo que he dicho sobre el rol del artista. Entonces, la novela fue reeditada, fue publicada en 1838 y no ha sido reeditada sino hasta en el siglo XX, en 1996, en 2 tomos, una novela que tiene 2 tomos y fue reeditada en el año 96 por Pascal Eustache. En ella se conservan 2 artículos. Lo que me llamó la atención desde la primera vez que leí la novela es que la novela, desde su primera edición hasta esta publicación, como podemos ver en esta portada, tiene 2 artículos que la autora publicó en el periódico L'Artiste. 2 artículos sobre la historia del arte. El primero, ella en el primero hace un recuento de la historia del arte de la antigüedad hasta el Renacimiento y luego de la historia del arte después del Renacimiento. ¿Por qué relacionar estos artículos con la novela? Y luego, al leer la novela, pues nos damos cuenta muy fácilmente por qué esta importancia. L'Artiste, si revisamos esta publicación, también veremos que es un periódico o una revista que le da una cabida particularmente importante a la obra de Flora Tristán y comenta lo que está escribiendo, sus publicaciones. La novela Méfis también está reseñada y publicitada en esta revista. La novela Méfis narra las vidas, el encuentro y el amor contrariado entre, por un lado, Mariquita, una joven española, y Méfis, el seudónimo de Jean Lambert, conocido también como el proletario, ¿no? Por eso el subtítulo de la novela es Historia de un proletario. Los hechos ocurren, ellos se encuentran en París, pero son extranjeros.
como ya podrán imaginar, son dos parias, incomprendidos por la sociedad, marginales económicamente, sobre todo Mefis. Mariquita es una mujer que tiene cierta posibilidad de recursos económicos que había heredado de su abuelo, pero marginada porque es una mujer que se siente incomprendida, solitaria y se presenta como una artista. Ella tiene origen español, nació en Madrid, perdió a su madre muy temprano y se cría con el abuelo, que era un compositor y músico muy reconocido, que se traslada a Sevilla y que la va a educar musicalmente a su nieta en esta ciudad. Entonces Mariquita es una española en la novela y Jean Lambert es un inglés, ¿no? Digamos, están estos dos lados del mundo que le interesan a Flora Tristán y que ella conoció a partir de sus viajes, el mundo hispánico y el mundo anglófono. Predomina en la novela, está narrada en tercera persona, en un narrador omnisciente. Sin embargo, esto se exceptúa en un capítulo particularmente interesante que se titula Historia de un proletario, en la que se le cede la palabra al protagonista masculino, Mefis, ya que, para que él narre su historia. Lo mismo pasa con Mariquita, pero ella no lo hace en primera persona. Va a ser el narrador el que resuma los escritos o los libros. Ambos escriben su historia y ambos van a entregar los escritos al modo de confesiones, de las confesiones de Rousseau, a su hija, que será la heredera, no del amor, o sí del amor, pero del amor a la humanidad, ¿no? Todo lo que se dice en la novela está en clave utopista, del socialismo utópico de la época, ¿no? Entonces el encuentro es un encuentro amoroso, pero es un encuentro de amor hacia la humanidad para querer transformarla. En ese encuentro, el fruto de ese encuentro amoroso, ellos van a concebir una hija que van a llamar Marie, la Mesías o la encargada de transformar el mundo, porque sus padres mueren jóvenes y no van a poder lograrlo en sus vidas. Y como herramientas para esta transformación social le van a dar a sus hijas, le van a entregar a esta hija sus escritos, los escritos de sus vidas, que son escritos de vidas ejemplares. ¿Por qué ejemplares? No porque sean vidas perfectas, sino porque son vidas de sufrimiento. Y aquí tenemos que relacionar este padecimiento, este sufrimiento, como una prueba, o tenemos que valorar la relación que tiene este padecimiento con la idea de mesianismo, ¿no? Que es la misma idea que está detrás del mesianismo del cristianismo, ¿no? Cristo es el Mesías, o es un Mesías, porque sufrió el padecimiento, es lo que le da la prerrogativa de ser el Salvador. Esta idea está presente aquí también, ¿no? El padecimiento, la marginalidad y la condición de paria va a ser aquella condición que les va a permitir ver lo que otros no ven, lo que los ricos obviamente no ven, y lo que otros sin conciencia no ven. El ser artistas les va a dar la sensibilidad necesaria para sentir, a partir de sus propias experiencias de marginales y de parias, pero también para sentir la experiencia de otros marginales. Y entonces estas experiencias las van a escribir cada uno y las van a entregar a su hija como la futura Mesías. Entonces, para explicar mejor la relación entre el artista y la noción, la categoría de paria, he revisado algunos escritos de Eleni Baricas, publicados primero un artículo en 1997 y un libro en 2011, sobre la evolución y el valor de la noción de paria en Europa en el siglo XIX, pero cómo evoluciona desde siglos anteriores, ¿no? Pasa de ser una metáfora del excluido en los siglos XVI y XVII, en el contexto colonial sobre todo, a convertirse en un concepto político en Occidente, desde finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Se entiende como un concepto político de la modernidad, es decir,
las sociedades modernas europeas construyen, sobre todo Francia construye, o si pensamos en Francia, por ejemplo, es evidente que construye un universalismo, pero un universalismo excluyente, es decir, que no integra a toda la sociedad, sino que selecciona a un grupo y margina, por lo tanto, a otros, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre es el ejemplo más claro, porque no están excluidas las mujeres, por ejemplo, los extranjeros, etc. Entonces, pocos años después de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Olympe de Gouges, como sabemos, en 1791 publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, precisamente para poner en evidencia esta aporía, digamos, de el universalismo, o el falso universalismo, o el hecho de que esta construcción moderna de la universalidad genera y crea marginalidad, crea sujetos paria, excluidos. Entre ellos la mujer, que es lo que va a denunciar Olympe de Gouges y Flora Tristán, entre otras, en el que el autor advierte una decisión entre el nuevo sistema legal y la práctica política, que excluye y convierte en parias a las mujeres, pero también a extranjeros, a indigentes, etc. Obreros que no tenían derechos laborales, por ejemplo, que no se podían sindicar, que no se podían asociar. El concepto de paria tiene dos dimensiones, por lo tanto, la que he presentado es una dimensión política y social. Pero también nos interesa, o también es necesario tener en cuenta que hay una dimensión romántica, para entender el lado literario y artístico que nos presenta Flora Tristán. Flora Tristán no solamente es una mujer política, sino que va a utilizar metáforas y va a utilizar un lenguaje muy diverso, no solamente esta narrativa del yo, sino también un lenguaje ficcional, para transmitirnos estas ideas políticas. Entonces hay que tener presente que estamos dentro de este horizonte romántico en el que ella va a utilizar la literatura, la música, en el que se utiliza no solamente Flora Tristán, sino que en los trabajos de Leni Baricas nos muestra muchos ejemplos en la época, en los años 30 sobre todo, de óperas, de textos literarios, donde se utiliza el concepto de paria, ¿no? Flora Tristán no es la única y forma parte de un contexto literario, artístico, ideológico, que utilizaba este concepto. Los personajes de Mefis son parias, entonces. Mefistófeles evoca además la teoría del rescate de Satán. Es decir, se piensa en eliminar el mal desde su misma fuente, ¿no? A través de la redención de Satán. ¿Cómo se puede regenerar? ¿Cómo se puede transformar una sociedad? Para transformarla y para regenerarla hay que conocer el mal, ¿no? Y por eso el personaje no solamente es un proletario que tiene un origen muy humilde, que trabaja de maneras muy diversas y que sufre en carne propia una serie de injusticias sociales, sino que también encarna de alguna manera el mal. Y va a ser en carne propia el redimido, el salvado. Bueno, hay otros aspectos que podríamos destacar en el personaje Mefistófeles, pero yo he trabajado esto en otras presentaciones, no lo voy a desarrollar aquí, pero hay un aspecto interesante que es la androginia de Mefistófeles, del mito de Mefistófeles que utiliza, por ejemplo, que se utiliza en la literatura alemana, que utiliza Goethe. Pero bueno, no lo voy a desarrollar aquí, solo para decirles que en tanto mito, Mefistófeles es una construcción muy compleja. Y aquí solamente estoy aludiendo a este rescate del mal para mostrar o para ejemplarizar una vida. Los personajes muestran, por lo tanto, una transformación modélica. Sufren las consecuencias de una sociedad mercantilista, egoísta e injusta, que es lo que siempre se denuncia en la novela, y esto les permite formar una conciencia revolucionaria de transformación social. Voy a mostrar mostrarles dos ejemplos, ¿no? El ejemplo de Mariquita y el arte, y terminaré con Mefis y el arte, un personaje masculino.
Mariquita y el lenguaje musical. Ella es sobre todo música, pero en algún momento de la novela se nos dice que ella, si hay algo que ama más que la música, es la pintura. Entonces, sin embargo, yo me voy a concentrar más en la parte musical. Mariquita nació en Madrid, es hija de una famosa cantante y actriz italiana, perdió a su madre al nacer y se quedó al cuidado de su abuelo, que era un gran compositor, que se fue con su nieta a vivir a Sevilla. Es el abuelo el que la forma, como ya lo he dicho, se esfuerza por darle una esmerada educación musical de tal manera que a los 17 años ella es una distinguida artista. Dice la novela, la cantante parecía dotada de la facultad mágica de transportar a su voluntad a sus auditores, desde emociones de odio, de terror, hacia las de amor y de placer. Es el artista aquel capacitado para transportar. Y por lo tanto, dentro de los textos más doctrinarios y más ensayísticos y más ideológicos de Flora Tristán se incluyen dentro de la Unión Obrera. Pienso, por ejemplo, en la Unión Obrera se incluyen cantos, ¿no? Versos para ser cantados, porque estas ideas de revolución necesitan ser alentadas emocionalmente, ¿no? Y la música juega allí un rol importante y por lo tanto el artista que las crea. Ella canta al piano en algún momento de la novela, dos composiciones, una se llama Corazón de jovencita y la otra El grito del pueblo. A propósito de la reacción del público frente al grito del pueblo, se dice, el entusiasmo estaba en su máxima expresión. Las mujeres lloraban, los hombres se volvieron sombríos y pensativos, todos admiraban a esta joven cuyos ojos se lanzaban llamas, en este momento encarnaba la belleza ideal. Se alude además, bueno, pongo una pintura porque se aluden, española, porque se aluden a, se asemeja esta belleza ideal y este arrebato místico, ¿no? El lenguaje, el socialismo utópico tiene mucha mística, entonces hay mucha religión, pero una religión laica o una religión que tiene elementos del cristianismo, de un cristianismo primitivo, con objetivos o con ideas de socialistas y de transformación social. Para visualizar este tipo de arrebatos y de arrebatos místicos, se comparan con cuadros de la tradición hispana, por eso he colocado allí uno de ellos, ¿no? Se habla de cuadros de Murillo y de Zurbarán, por ejemplo, ya que ella es una artista española que ha crecido en medio de esta tradición, que se ha formado en medio de esta tradición. Para paliar sus tristezas en otro momento de la novela, ella hace un viaje por distintos países europeos, pero al final decide vivir en París, que es la ciudad donde ella va a encontrar a Memphis. Allí, ¿por qué? Porque es la ciudad más artística que ella conoce, ¿no? Le permite visitar artistas, le permite estar mucho más cerca del arte. Entonces decide quedarse a vivir ahí. Al final de su vida, cuando ella muere Memphis, luego ella muere y deja a su hija muy pequeña, casi recién nacida, nombra a un apoderado para que le eduque, le da a ese apoderado los escritos de su vida y de la vida del padre. Ese apoderado es un artista, Albert, un pintor, que es su mejor amigo. Para terminar esta parte de esta relación entre el personaje femenino, Mariquita, y el arte, he traducido una canción que aparece transcrita en la novela, que se presenta en la novela como una canción compuesta por la propia Mariquita, que ella toca el piano, que causa una fascinación, una conmoción muy fuerte entre el público, que si la leemos vamos a tener la sensación de que la autora está traspasando y está presente de alguna manera en su propio personaje. Dice, no me pregunten de dónde vengo. Mi padre era una roca negra, mi madre una alocada ola que se rompió a sus pies. Nací en la tempestad, no dejo tras de mí ninguna huella.
me llaman la hija del océano. No me pregunten de dónde vengo. Como pueden ver, bueno, he subrayado la estrofa que se repite, los dos versos que se repiten constantemente, y que además nos dan cuenta de este origen. Es una canción muy romántica en el sentido de poner en evidencia un yo huérfano, un yo solitario, un yo que no tiene respaldo, que está completamente solo. Soy un meteoro empujado hacia esta fría tierra. Mi tiempo de prueba va a terminar. Ella ha sido enviada. La crisis se aproxima. Siento que pronto subiré a la celeste morada. No dejo tras de mí ninguna huella. Me llama la hija del océano. No me pregunten de dónde vengo. Mi cuerpo se parece a la nube que cubre los diamantes. Al soplo de Dios se disipará y dejará ver mi alma en toda su inmensidad. Me llaman la hija del océano. No me pregunten de dónde vengo, que nadie me hable de amor. No soy de esta tierra, mis afectos, mis ideas son desconocidas para sus habitantes. No comprendo su lenguaje, ellos no sabrán comprender el mío, ¿no? La artista incomprendida, la artista solitaria, la huérfana, la que no conoce o no tiene orígenes determinados, se va a transformar al final, esta paria, se va a transformar al final en la que no tiene la paria, en el sentido que no tiene patria ni familia, se va a transformar al final en la Mesías, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí. Dice, adiós, si hubiese venido más tarde a la tierra, hubiese encontrado corazones para amarme, almas para conocerme, pero debía pasar por esta fase, ser desconocida y llena de dolores, ¿no? La pasión del Mesías, del que sufre para luego resucitar y volver. Adiós, nuestro Padre me llama, regreso a la divina morada donde nos encontraremos todos. No dejo detrás de mí ninguna huella. Me llama la hija del océano, no me pregunten de dónde vengo. Bien, entonces este es el espíritu, digamos, de Mariquita. En una conversación que tiene ella con una amiga sobre por qué esta amiga le dice, esta mujer que está cerca de ella le dice, pero ¿por qué confías tantos en los artistas? ¿Por qué estás siempre rodeada de tantos artistas? ¿Por qué le entregas tanto amor, tanta consideración y tanta confianza? Yo creo, le dice la amiga, que a ti te parece que ellos deberían gobernar la sociedad. Y Mariquita responde lo siguiente: por desgracia, tal vez sería imprudente hoy nombrarles ministros o prefectos, pero si la sociedad se organizara como debe ser, los artistas serían sus líderes y guías, pues es necesario apasionarse por lo bello y tener un sentido de la armonía para poder concebir todo lo que es grande y útil para el pueblo. El ser así dotado, es decir, el artista no solo sufre los sufrimientos de los pobres, sino también del cruel contraste entre su miseria y el lujo de los ricos. Bueno, esto es para cerrar lo que dije al principio acerca de la capacidad de identificación del artista con el otro, que puede trascender hacia el sufrimiento del otro. Voy a terminar con Memphis. Él pinta dos cuadros, uno que según él representa el pasado, pinta a un sacerdote junto con un militar. Para él eso es el pasado, la unión entre el sacerdote y la fuerza bruta. Él describe sus propios cuadros. Dice, representaba a un obispo, con su mitra en la cabeza, el báculo en la mano y vestido con su rica vestimenta sacerdotal. Su rostro austero, sus rasgos nobles y esbeltos, su aspecto ascético, todo en el sacerdote manifestaba una fe viva y la santidad de su misión. Practica el ayuno, la penitencia, mata la carne para salvar el alma. A sus pies estaba arrodillado uno de estos orgullosos y feroces varones de la Edad Media. El guerrero armado de pies a cabeza rogó humildemente a su obispo que bendijera su espalda. La imagen era oscura, el pórtico de una iglesia de estilo bizantino se podía ver en el fondo. Esta alianza entre el sacerdote y el guerrero es el pasado. Va a pintar luego el futuro. El futuro es el poder intelectual que reemplaza la fuerza bruta. Y ese poder intelectual es un poder revolucionario. Y ese poder revolucionario está
encabezado por una mujer, ¿no? Por eso la hija de Mariquita y de Memphis es una mujer, Marie, la heredera de las confesiones de los escritos de sus padres y del talento artístico de ellos, porque va a ser educada por un artista, el mejor amigo de su madre. Esta mujer, una mujer situada en el primer plano, era mi personaje principal. Y tenemos aquí la imagen de la famosa pintura de Delacroix, que es una pintura inspirada en la Revolución de 1830, de la que fue testigo Flora Tristán. Una mujer situada en primer plano. Era mi personaje principal. Subía lentamente por un sendero rocoso que se elevaba gradualmente y se fundía con el horizonte. Era la idealización de la mujer tal como la concebía, conduciendo a la humanidad por su poder de atracción hacia la perfección. Esta mujer, que en mi opinión resumía todo el valor de su sexo como fuente de vida y motor del progreso, no debía pertenecer por su traje a ninguna época. Su movimiento era alegre, se veía perfectamente que caminaba, llevaba el brazo izquierdo hacia adelante, un tallo de siempre viva, una flor en la mano, giraba la cabeza, pareciendo llamar con la mirada y los gestos a los compañeros que la seguían. Bien. Lo dejo allí, no quiero excederme más del tiempo y espero que hayan algunas preguntas para seguir discutiendo del tema. Muchas gracias. Maje, ¿hay preguntas del público, por favor? Por el momento no me ha llegado ninguna pregunta, pero pueden dejarlas en el chat. Sí, bueno, yo sí tendría una pregunta que hacerte en el sentido de, Mónica, es interesante ver que la novela está de alguna manera narrando su propia, digamos, biografía, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está hablando del concepto de paria, cuando tú bien has presentado también esta poesía donde se menciona el océano, que ella pertenece al océano, ¿no? Claro, la protagonista de la novela. Y es interesante entender una narrativa de la relación del artista vinculado a la idea de paria, ¿no? Paria o excluido de una sociedad que no lo entiende, ¿no? Porque muchas veces esta personalización del artista en el ideal romántico, ¿no? Es el que se aleja de esa sociedad, ¿no? Que termina sin duda aislándose, ¿no? Entonces, y creo que es interesante cuando mencionas, no sé si has mencionado varios elementos que me han parecido interesantes, como el idealismo cristiano vinculado a esta utopía, y luego también las referencias a artistas españoles, especialmente Murillo y Zurbarán, eh, y la idea de lo bello y la armonía, ¿no? La capacidad de la sensibilidad del artista para poder identificar a la sociedad. No sé si podrías ampliar esos conceptos. Sí, muchas gracias, Fernando. Sí, es fundamental para entender el pensamiento de Flora Tristán. Ella utiliza muchos epígrafes. Yo mostré uno al principio de Considerant, un amigo suyo bueno, contemporáneo, ideólogo también utopista, pero ella utiliza muchos epígrafes, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Y sin ser una mujer, es decir, hay que entender que la religión en esta época es una religión al servicio de la transformación social. Ella alude constantemente a Dios, como lo podemos ver también en esta canción, en este poema que mencionaste, pero es un socialismo que se basa en este cristianismo primitivo, en la Biblia, que ella cita en muchos pasajes, para ver este lado mesiánico que tiene el cristianismo y esta posibilidad de transformar la sociedad y esta posibilidad de acercar, de lograr una sociedad más justa, una sociedad, ella quiere combatir la sociedad egoísta, que es lo que repite mucho, egoísta, mercantilista, y la única forma el lenguaje que encuentra para combatir esta sociedad mercantilista, egoísta,
es este cristianismo que habla de solidaridad, este cristianismo que está observando al marginado, precisamente al excluido, ¿no? Es decir, al pobre, que es lo que hace la propia imagen de Cristo, ¿no? Entonces, es una inspiración para estos socialistas utópicos, esta imagen de Cristo como un Mesías, pero no es el Mesías, sino que la religión es al mismo tiempo, conserva cierta mística, pero al mismo tiempo la humaniza. Por eso en 1830, en la década del 30, se habla mucho de la religión, los utopistas hablan mucho de la religión, de la humanidad. La humanizan porque una mujer como Flora Tristán se siente ella misma una mesías, ¿no? Porque tiene un rol social. Y ese rol social se le ha adjudicado gracias al arte, en su caso al arte literario. Pero yo creo que no solamente es el arte literario, sino que ella a través de esta novela nos está dando huellas de que también se identifica, por ejemplo, con la pintura, por eso Zurbarán y Murillo, las pinturas que se aluden en la novela son aquellas que, como la que mostré, las que muestran a un santo en éxtasis, en un éxtasis místico, para mostrar de qué manera el arte puede transmitir un sentimiento de exaltación, un sentimiento que va más allá de la vida cotidiana y corriente o de las emociones cotidianas del ser humano, ¿no? Esa es la capacidad que tiene el artista. Entonces, por un lado, a través de la pintura y también a través de la música. La música emociona, ella canta, compone la letra, la música y toca el piano, sus composiciones, y las mujeres lloran y los hombres reflexionan y logra una toma de conciencia en la ficción. Logra una toma de conciencia por parte del público que le está escuchando, y ese es el sueño de Flora Tristán, ¿no? Por eso, bueno, ella también va directamente a hablar con los obreros años más tarde para convencerlos de sus ideas. Es decir, es una época muy interesante porque los artistas, como los escritores como ella, están convencidos de que, una transformación es posible. Y bueno, de alguna manera esto además, según si vemos la historia revolucionaria francesa, tiene mucho de cierto, ¿no? Porque tras su muerte hay dos grandes revoluciones concretadas, que transforman la vida del obrero. Por ejemplo, yo creo que hay preguntas en el chat, estoy viendo, no sé si... Hay una pregunta, ¿la puedo leer? Sí, Dice, ¿puedo ¿por leer? qué? Sí. Ujú. Ya. Dice, ¿por qué crees Porque que no no se ha se traducido trata? Mefis Ujú. al español. Yo tenía la idea de traducirla y lamentablemente no lo he podido hacer porque es una novela muy voluminosa y muy compleja, literariamente hablando, es decir, hay un lingüístico mucho más complejo que el que utiliza en sus relatos de viaje. Por lo tanto, es una tarea mucho más arriesgada, ¿no? Hubo un proyecto, entonces yo tenía la intención y empecé a traducirla, pero no terminé, me quedé muy al principio de este trabajo de traducción cuando me di cuenta que era mucho más complejo que traducir. Tengo un proyecto de traducir necesidad de brindar una buena acogida a las mujeres extranjeras, que es un texto mucho más pequeño y mucho más fácil de traducir. Y también voy a traducir los textos, el texto del que les hablé sobre el proceso judicial que ella tiene con su marido. Que también es un texto mucho más fácil de traducir, pero esta novela supone un desafío más, más evidente. Entonces hubo una editorial argentina que estaba interesada en que trabajase la edición crítica de esta traducción con una traductora profesional, porque yo leo en francés, pero no puedo, no soy traductora de formación. Entonces, este proyecto surgió, pero no se concretó por problemas financieros. Así que estamos ahí, intentando buscar subvención para que se pueda traducir y publicar.
pero sí hay mucho material que se puede traducir mientras tanto, ¿no? De textos más breves, que sí se pueden traducir, que es lo que voy a hacer y pienso publicar a mediados de este año, en Perú. Gracias, Mónica. Yo era la de la pregunta. Te agradezco. Tu charla realmente es interesantísima y quiero aprovechar para contarte y contarles a todas las y los que están aquí que estamos haciendo una película de Flora Tristán. Y bueno, que me encantará que todos puedan ver y si quieren participar en ella. Y tu charla realmente es lo único que he encontrado de Memphis, digamos, de esta época, y por eso te preguntaba lo de la traducción, porque a duras penas se puede leer en francés, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando uno no lo domina como tú. Y además hay un problema, Flora Tristán no es una mujer como George Sand u otras escritoras contemporáneas que son más literarias, porque tienen una formación, porque tuvieron una educación, porque pertenecieron a un estrato socioeconómico diferente. Flora Tristán es muy autodidacta, es muy política y tiene menos formación literaria y entonces en la novela se nota más algunos problemas ortográficos o algunos problemas de estilo, no problemas, pero digamos dificultades que incluso los comentarios que se publicaron en el siglo XIX, cuando sale publicada la novela, toman en cuenta, dicen, la autora a veces es muy, ¿cómo se puede decir? Escribe una frase de una manera mucho más compleja para intentar, creo yo, sobrepasar el hecho de que su francés no era literario, escrito, no era excesivamente perfecto. Entonces, no era perfecto. Entonces, esto, cuando uno lee la novela, genera una serie de dificultades, cómo traducirlo, cómo ser fiel a lo que ella escribió, con las carencias que tuvo, etcétera, y por eso se hace una tarea muy difícil. Yo traduzco siempre fragmentos cuando quiero presentar algo y, bueno, traduzco las citas, ¿no? En este caso el poema, etcétera, pero luego la novela ya es un reto mayor. Y qué bien que la película se esté llevando a cabo. ¿Ya se está filmando? La estamos filmando ahorita. Hemos empezado hace un mes y medio y todavía tenemos un par de meses más de filmación. La va a dirigir Augusto Tamayo, el director. El guión es de Jimena Ortiz de Ceballos. Y bueno, yo hago de Flora, entonces ando zambulléndome en todo lo que encuentro habido y por haber, que hay tanto. Pero de Memphis, como te digo, y además una charla hecha por una peruana, o sea, qué interesante. De verdad, acá igual voy a dejar en el chat, si a alguien le interesa, la página de Instagram y de Facebook, por si quieren estar como actualizados de lo que vamos haciendo de a pocos, ¿no? Estamos ahí colgando fotos, videos, para que puedan ser parte del proyecto, igual, desde otro lugar, ¿no? Qué bien. Yo hace muchos años porque viví muchos años en Burdeos, entonces Burdeos es una ciudad que está hermanada con Lima, y el vínculo entre Perú y Francia, entre otras personalidades, es Flora Tristán, pero como murió en Burdeos y su tumba está allí, entonces siempre hay homenajes que se le hacen, y tuve la posibilidad de hacer la ruta, que ahora yo creo que ya no está en línea, Flora Tristán en Burdeos, ¿no? Y se hacía todo un recorrido por la ciudad hasta la tumba, pero el recorrido implicaba identificar los lugares de la ciudad donde ella había pasado, ¿no? Entonces, Lindo. En los museos, las librerías donde ella iba a ver si sus libros se vendían o no, porque ese fue su Tour de France, ¿no? Escaparse de la policía y luego ir a verificar si sus libros eran vendidos, porque a veces ella decía que los libreros no siempre ponían sus libros a venta, o ella misma los presentaba a las asociaciones de obreros. Y bueno, en esa ciudad está identificada con una placa el edificio donde murió, la familia que la acogió, el gran teatro donde sufrió el accidente, y bueno, la tumba, que es el lugar donde siempre, cada año, se le va a rendir homenaje.
Entonces, sí, hay mucha... Es una autora que sigue hasta ahora, como ella misma lo hizo en su vida, mezclando esta vida tan de novela y tan apasionada con lo que escribe, ¿no? Es indisoluble. Mónica, Gracias, Mónica. Gracias a ti. una pregunta. Sí. Bueno, yo cuando fui parte del Centro Flora Tristán, coordiné con San Marcos la publicación de Peregrinaciones de una paria. Se tradujo por primera vez, es la única versión, además en castellano, el Tour de Francia, y se tradujo la Unión Obrera, ¿no? Queríamos continuar con paseos en Londres, pero ya no fue posible porque hubo cambio de autoridades y también modificaron a los responsables del fondo editorial, ¿no? Y ahora que he escuchado sobre la novela, realmente estoy muy entusiasmada y cómo me gustaría estar en un proyecto para ser traducida y publicada, porque el rol del artista o del artista en la transformación social o el acceso a la justicia es un tema que se va a debatir mucho años después, por ejemplo, con Sartre, ¿no? Y otros autores. Y creo que sería interesante traer al debate la mirada de Flora en ese sentido, ¿no? Hay un tema también de lo que tú has mencionado que me ha interesado mucho, que es el derecho al nombre propio. Como ella, de ser conocida como la señora Madame Chazal, me imagino, ¿no? Sí. Ella reivindica su nombre propio, que fue una de las demandas feministas, el derecho al nombre propio, que se convirtió en ley porque toda mujer casada antes era la señora de, que es una preposición que denota propiedad, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que ampliaras más ese tema, en qué contexto se dio y cuál fue su argumento, si es que tienes información al respecto, por favor. Sí, muchas gracias. A mí me llamó la atención, en primer lugar, el tema a partir del estudio crítico que hace Denis Couche, un estudioso francés, prologa necesidad de dar una buena acogida a las mujeres extranjeras, y allí alude a estos cambios de nombres que ella... de nombre y de identidad, ¿no? Porque ya no solamente pasa de Flor a Flora, sino que en algún momento, de acuerdo al contexto y a la situación, se presenta como, para viajar a Perú, por ejemplo, cuando deja a su hija, se presenta como viuda, cuando no lo era, ¿no? O como soltera a veces, cuando estaba así, bueno, para poder, estrategias que ella desarrolla para poder conseguir su objetivo, que era viajar y encontrar a su familia paterna. Entonces, este es un primer paso. El segundo paso fue cuando revisé el texto de la Biblioteca Nacional de Francia, es el proceso judicial que entre André Chazal y Flora Tristán, donde él la acusa de eso precisamente, de traicionar el deber de la mujer de tener que llevar el apellido del marido, ¿no? Ella es una rebelde, ella está en infracción, ella hizo mal porque no quieren que la llamen Madame Chazal. En Francia, creo, es mucho más agresivo que en el mundo hispánico, porque no hay un de, que también es pertenencia, sino la mujer pierde su nombre, hay un solo apellido, ¿no? Pierde su apellido y asume el apellido del marido, es decir, yo no me llamo Mónica Cárdenas, sino mi apellido desaparece y yo cambio de apellido, ¿no? Las mujeres hasta hoy se puede hay una opción, ¿no? Es decir, si quieres es así, pero si no, conservas tu propio apellido a pesar de casarte.
pero hasta un momento determinado era obligatorio que las mujeres perdieran su apellido y tuviesen automáticamente el apellido del marido. De tal manera que en los documentos aparece el nombre, el apellido del marido y entre paréntesis, ne, es decir, nacida tal, y se pone el apellido original de nacimiento para identificarla, ¿no? Es como si tuviesen dos vidas. La vida que tuvo de soltera, que murió con el matrimonio, y la nueva identidad, que es una identidad regida por el apellido del marido, a partir del matrimonio, que es el único apellido que van a tener los hijos. Además, toda la familia tiene un solo apellido, que es el apellido del marido. Entonces es sumamente patriarcal, y en el siglo XX todavía, ¿no? Hay muchas familias que se siguen estructurando en Francia de esta manera. Entonces, en la época de Flora Tristán, ella se opuso a esto, y para Chazal, en ese documento jurídico que sí estoy trabajando y que quiero traducir, es el primer argumento con el que él se quiere defender es este, ¿no? Ella infringió el deber que toda mujer debe cumplir, de portar el apellido del marido, al no querer llamarse Madame Chazal y firmar y presentarse en todo lugar público como Flora Tristán. Entonces, eso me parece sumamente evidente, ¿no? Porque a nuestros ojos, obviamente, la defensa de André Chazal, que fue condenado en su época felizmente, es más que una defensa, es una condena, es una autocondena. Entonces, bueno, ese texto sí me parece importante, y bueno, te agradezco mucho, Gaby Sebasco, conozco tu trabajo y las ediciones, obviamente, por supuesto, que se han publicado en el Instituto Flora Tristán. Muchas gracias por... Gracias, Mónica. Mónica, bueno, perdona que te haga otra pregunta, pero bueno, yo siempre pensando en el tema del arte, tú has mencionado a Murillo, a Zurbarán, has puesto un cuadro que es La libertad conduciendo al pueblo de Delacroix, y quería saber si dentro de la novela existen referencias directas a obras o por lo general cuando está narrando está mencionando a los autores. Sí, que menciona a los autores, y no hay muchas referencias directas a obras precisas, sino que los protagonistas son artistas y ellos crean sus propias obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, Méphis, que crea esta mujer que conduce al pueblo. Yo he puesto el cuadro de Delacroix porque los cuadros son descritos, pero no hay imágenes en la novela, entonces no hay una imagen que yo pueda mostrar. El título es presentado y luego se describe muy detalladamente y se cuenta cómo lo creó, la intención que tuvo el artista Méphis. Entonces, es lo que predomina en la novela, ¿no? Obras propias de los propios personajes. No sé si responde a tu pregunta. Sí, es interesante porque justo es atinada la relación que tú has puesto entre el texto y la imagen, ¿no? Porque cuando se da el texto se está mencionando una figura alegórica femenina y justamente es la obra de La libertad conduciendo al pueblo, ¿no? Entonces me parece interesante esa mirada, ¿no? Y sobre todo ese modelo utópico de socialismo basado en la idea de paria como el que es alejado de la sociedad, pero que con una sensibilidad como la del artista puede entender, pensar una sociedad más justa, ¿no? Eso también es bastante interesante. Bueno, Sí. no sé si... Sí. No, solo No, que antes de que se me olvide, quería decirte que yo pensé en el cuadro de Delacroix porque se pinta en el mismo contexto, ¿no? En el 1830, en el contexto de la Revolución de los Tres Gloriosas, que es el mismo contexto revolucionario, digamos, que inspira a Flora Tristán en esa década de los años de 1830. Entonces, me pareció mucho más atinado, aunque si leemos atentamente la descripción, hay diferencias también. Yo creo que el cuadro de Delacroix es un poco más alegórico, y el cuadro de Méphis, que Méphis describe, es mucho más, digamos, la mujer es una mujer que tiene un componente alegórico, pero que también está mucho más cercana al pueblo, digamos. Por un lado eso, y por otro lado, en la novela, sobre este cuadro que describe Méphis, se cuenta después que
Mephisto tenía muchos problemas económicos porque tenía un origen social muy humilde y quiso vender este cuadro y nadie quería comprarlo. Nadie quería comprarlo porque a todos les parecía una barbaridad una mujer dirigiendo al pueblo y esto no era comercial, ¿no? Para poder venderlo, entonces para poder obtener algún medio de subsistencia con su arte, él tiene que transformar el cuadro y termina vistiendo a la mujer de otra manera y transformándola en una virgen. Y cuando la transforma en una virgen, en un cuadro, digamos en una imagen que corresponde más al pasado, a la visión que él tiene del pasado, pues sí logra venderla, pero destruye su arte. Entonces eso también nos dice de este rol del artista. El artista es un visionario, pero es un visionario frustrado, ¿no? Es muy Baudelaire, ¿no? Del albatros, que es el ave que nadie comprende, del que todo el mundo se burla. Que finalmente es una visión muy romántica del artista, ¿no? Como el marginal, como el que en su tiempo no va a ser reconocido, no va a ser comprendido, el incomprendido en su tiempo. Entonces eso está presente y él, lo interesante del artista es que no solamente está esta idea del artista incomprendido, del artista marginal, sino que es esa incomprensión, esa marginalidad, ese estatuto de paria, lo que les hace es ver mejor las contradicciones de la sociedad. Y por lo tanto pueden ser de una manera más legítima líderes para un cambio social. Muy bien, Mónica. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Sí, yo quisiera hacer otra pregunta, por favor. Disculpa, Sí, Mónica, pero siempre en el título de esta novela me llamó la atención que hiciera alusión a Mefistófeles, a Satán, ¿no? Ella en el Tour de Francia, por ejemplo, sí hace referencia a los apóstoles, ¿no? Si un grupo de personas pudieron transformar el mundo, ¿no? Junto a su Mesías, ¿cuánto más podrían hacer los trabajadores? Y aquí incluía a mujeres, artesanos, campesinos, obreros, ¿no? Y me llama la atención que este nombre Mefistófeles, y cuando ella dice, tú lo has mencionado, eliminar el mal desde su propia fuente. ¿Qué significa esto? No logro, claro, habría que leer la novela, pero no logro captar esa idea, ¿no? Sí, se explica a través de la vida. La vida es muy atormentada del personaje principal y él se convierte en un criminal. Y digamos que a través de este crimen él ve, digamos que la sociedad, él pertenecía a una familia, tenía varios hermanos, numerosa, muy humilde, y su hermana fue agredida por un hombre y él tuvo que defender a su hermana, y para defender el honor de su hermana, que también hay una crítica al sentido del honor en la época, pero bueno, para defender el honor de su hermana, él comete un crimen, ¿no? Mata al hombre que le había ofendido y llega a través de ese crimen a convertirse en un Mefisto, en un Satán, a tocar el mal, ¿no? Está en prisión, pasa prisión muchos años. Este es uno de los eventos más dramáticos, digamos, de la vida, entre otros, porque luego también hay otros eventos ligados al comercio y al tráfico en un puerto del norte de Francia, en el que también está involucrado por problemas económicos. Todos los problemas que él y ella, los protagonistas, sufren, tienen que ver con cómo está diseñada la sociedad, ¿no? Para mostrarnos las trampas que la sociedad les pone a sujetos que han nacido en medios difíciles. Un poco como Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Es decir, que es una sucesión de desgracias y hay de identidades también, ¿no? Al mismo tiempo, y cada vez se desciende más. Es un poco esa idea de miserable, de descender, en este caso a través de la metáfora de Mefistófeles, ¿no? Descender a los infiernos.
Y una vez haber estado allí, haber conocido el mal, digamos, o lo malo de la sociedad, es que se va a poder, este hombre va a poder ascender con una sabiduría mayor que el que no conoce este mal, ¿no? Es a través del conocimiento del mal que adquiere sabiduría. No sé si se entiende un poco Sí, mejor. sí. Bueno, eso nos llevaría a Dante Alighieri también, ¿no? Con este tema de... Sí. A muchos incluso había pensado en una poética, la poética de César Vallejo, el conocimiento que da el dolor, ¿no? El sufrimiento y el dolor nos hace, nos abre los ojos, nos hace aprendemos a través del dolor. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, quería agradecer a la doctora Mónica Cárdenas por la conferencia y agradecer a todos por su participación, especialmente, bueno, tener noticias de que va a haber una película y la presencia de Paloma Yerovi, que es la protagonista de la película, y creo que es importante, ¿no es cierto?, tener este tipo de conversaciones para que podamos dialogar y ver también esta mirada eh, que es de diálogo entre la literatura y el arte, ¿no? Cómo a través de la novela de Flora Tristán se pueden ver ciertos elementos que dialogan también con la música y con la pintura, ¿no? A través de sus protagonistas. Nuevamente, Mónica, muchas gracias por tu participación. Gracias, Fernando. A ti, a los organizadores, por la acogida, al público que ha estado aquí. Gaby Sebasco, muchas gracias. Estoy muy contenta de este diálogo, de este primer encuentro. Espero que no sea el último. Y a Paloma Yerovi también, muy contenta de que este proyecto esté en marcha y de que encarnes un personaje tan importante. Gracias a todos los que están escuchando, interesados. Y bueno, estoy disponible. Si mi correo electrónico aparece por algún lugar, yo lo puedo dejar aquí si alguien quiere seguir conversando sobre el tema. Por si acaso lo voy a escribir en el chat. Ya. Bueno, lo pongo aquí. MON Cárdenas, todo en minúsculas, gmail.com, mi correo personal. Muchas gracias. Bien, 21-2 y ya nos veremos en el inicio del nuevo semestre ya 2022-1. Nos vemos, cuídense y siempre seguros. Pónganse muchas la vacuna, por gracias. favor. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.